de la región, sus pasiones, sus amores, sus fanatismos y desencantos. Una charla íntima para conocer más y mejor a quienes sobresalen entre nosotros. Así son las cosas del querer. Y ahora sé que me pierdo con las cosas del querer. Bueno, vamos a recibir en nuestra mañana de Así son las cosas para cerrar el año con un espacio que empezamos a construir como un parate en los viernes. Decir, bueno, dejemos que los viernes podamos meternos en historias que necesitamos conocer, de gente que queremos, que respetamos, que valoramos. Lo comenzamos con Carlos Dúculi, el productor de espectáculos artísticos. Siguió con el médico Carlos Odini, después con la docente Irma Ciani. Estuvo Raúl Cococho Álvarez, el meteorólogo, Beatriz Sala, la escritora, Bachi Sala, Sebastián Tonelli, el cooperativista, Gabriel Genarópolis, el pionero de la televisión, el vecinalista José Huisecaski, Graciela de Saracho, la médica, Graciela Capelari, Carlos Pájaro Garro, el automovilista, Omar Díez, el productor musical, Mari Hansen, la militante social, Miguel Talano, el rematador de Hacienda, Emiliano Mollea, el ciclista campeón de BMX y ahora un reconocido médico neurólogo, el músico y productor musical Miguel Conejo Alejandro, el pedagogo Guillermo Pedruzzi, el ingeniero Pedruzzi, Julio Juan Carlos Molino, un hacedor de radio en Río Cuarto, la vecinalista Graciela Correa, Reina Bazán, la enfermera que 2 meses después falleció, una referente de la enfermería en Río Cuarto, el periodista Oscar Casari, Raúl Roqueliendo, el boxeador, Héctor Chompi Conil, el que fuera durante 25 años director de Defensa Civil, Rosa Kika Monzó, una referente del protocolo en la municipalidad durante años, durante el radicalismo la jefa de protocolo, Omar Izaguirre del Archivo Municipal, José Luis Pepe Savena, el creador del Parque Ecológico hace 30 años, la doctora Matilde Gliner Verne, médica pediatra, el Payo, Ricardo Tomás Aymar, el padre de Pablo, Teresa Díaz, la vecinalista, y la semana pasada Marcelo Estefanía. 30 fueron los testimonios, y hoy es el momento de darle la bienvenida a un amigo de la casa, porque nos escucha, nos envía mensajes. Se llama Pedro Nicolás, pero todo el mundo le dice Piro. Sí. Es Saracho de apellido, pero es de doble apellido, Saracho Lynch, así que es un apellido con alcurnia. ¿Cómo está, doctor Saracho? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto. Primero, recordarme toda esta gente que por suerte he tenido oportunidad de escucharla acá a través de la gospel. Y bueno, la mayor parte de ellos muy conocidos, muy respetados. Y me siento un poco apabullado por los que me precedieron, digamos, y sus pensamientos y sus quehaceres. Sí, así es. Piro, el nombre de guerra. ¿Quién le puso el nombre de guerra? ¿Quién se lo puso? Y nunca sabré bien cuál es el origen. ¿Por qué? Parece ser que fue una continua deformación del Pedro. Ah, sí. Porque algunos me decían Pedrín, de los familiares, otros me decían Pirín, y por ahí parece ser que se pusieron más serios y me dijeron Piro. Pero yo lo conozco hace, no sé, 30 años, desde que estaba en la zona sanitaria, que no era el número 4, sino 7, ¿no? 7, en la zona sanitaria 7. Y desde esa época que lo conozco, nunca
lo escuché que alguien le dijera Piro, ¿es para la familia, los amigos solamente? Sí. Sí, ¿y usted está orgulloso de ese sobrenombre o prefiere que no se lo digan? No tengo problemas, porque no tiene ninguna connotación, salvo una peligrosa, porque algunos decían que siempre me gustó el fuego. Ajá, Entonces, piromaníaco. Sí, y algunas cositas hice en la niñez casualmente. ¿En serio? Y a lo mejor se lo pusieron por eso. Que tuvieron que llamar a los bomberos a mi casa. ¿En serio? ¿Qué prendió fuego su casa? No, bueno, tanto no. Mi casa era como una casa quinta y había un cañaveral ese de cañas huecas. Ajá. Pero yo creo que debe haber tenido un diámetro en las plantas esas de por lo menos 2,5 metros o 3, y se juntaban todas las hojas que iban secándose, y yo al primero la juntaba y les prendía fuego. La chala vendría a ser. Y después me pareció que era mucho más práctico ir tirando el fosforito, digamos, adentro. Y en realidad... ¿Prendió fuego el cañaveral? Sí, claro, pero no había ningún riesgo, nada más que salía humo y yo al principio lo quería apagar con unos jarros, con un balde después le avisé a mis padres y por supuesto la manguera tampoco alcanzaba y bueno, y entonces hubo que llamar a los bomberos. Yo me acuerdo patente que mi padre les explicó que vinieran sin ninguna urgencia, que no había ningún problema, no se extendía el fuego, se veía el humo nada más y el fuego que no se podía apagar. Y bueno, se ve que en mi pueblo en esa época los bomberos estaban bastante tranquilos, entonces aprovecharon y estaban a 5 o 6 cuadras de la casa nuestra, que era bien suburbana, pero se decidieron venir como corresponde, digamos, y nos llenamos de vecinos, porque fue todo un acontecimiento. Sí. ¿Y qué edad tenía? Y yo estaba en un banquillo ahí, mientras me acuerdo también muy bien que el jefe de los bomberos, con todo su compostura y su uniforme, redactaba el acta, y llegó el momento en que preguntó cuál fue la causa, el motivo, y mi padre me miró, yo estaba sentadito en una silla, y entonces ahí reconocí que yo era la causa y el motivo. ¿Y lo retaron o no? Premio sí, no le dieron, pero fue un reto que no se olvida. Sí. ¿Nunca más prendió fuego? No. ¿Tú eras en San Miguel Tucumán o vivías en un pueblo? No, yo vivía en un pueblo que para nosotros San Miguel Tucumán no existía, para nosotros era la ciudad. La ciudad. Entonces, cualquier referencia, si vas a la ciudad, llévame tal cosa, y se sabía que era San Miguel de Tucumán. A pesar de eso, nosotros somos, y en aquella época no sé si habremos sido el pueblo segundo, pero ahora somos la segunda ciudad de Tucumán, siempre fue así. Es el equivalente a Río Cuarto. A Río Cuarto, ahí ya está en el nombre, porque originalmente era Concepción de la Ramada. Ajá. Después quedó como Concepción. Y tiene un río como un poquito más grande que el Río Cuarto. ¿La dimensión es parecida a la de Río Cuarto? ¿Concepción no tiene? Es mucho más chico. Mucho más chico. Claro, es proporcionalmente, pero es la segunda ciudad. O sea, se destacaba porque era la única población que tenía tribunales. Después ya en mi época de la juventud pasó a ser obispado. O sea, más o menos parecido, digamos, pero con muchos años menos. Y son casualidades, digamos. ¿Y cómo es que desde Concepción terminó en Río Cuarto? Digamos, primero lo trajo a Córdoba el estudio de la medicina, así sí. Empezó a rumbearse. Sí, mi madre era cordobesa. Ajá. Lynch, de apellido. Sí, me trajo algunos problemas. ¿Sí le trajo problemas? Por asociación, una asociación ilícita, digamos, del apellido, pero... ¿Por qué asociación ilícita? Y porque cuando... Yo tengo un apellido... Claro, yo en una época en Córdoba usé el doble apellido porque ya había otro Saracho. Sí. Acá es muy raro el apellido, pero en Tucumán ni que hablar, es muy común. Saracho. Saracho. Sí. Y en Córdoba había también sarachos, parientes, entonces la única manera de diferenciarme era con el otro apellido. Uh-huh. Y bueno, en la década del 60, digamos, se asociaba Lynch con el Che. Claro, Guevara Lynch. Que era Guevara Lynch. ¿Nada que ver, no era pariente? No. Según unas tías viejas dice que se acordaban de un joven bohemio
que vivía en Altagracia, pero en realidad confirmado no tenemos no tiene ninguna relación, ningún parentesco, sí. Y cuando se vino para acá ya lo dejó, ya no hay, en Tucumán estaba lleno de sarachos, acá ya no lo usó, exactamente, se cuidó, claro. Y en la época pesada que le tocó estudiar, mejor no decir que era Lynch. No, sí, algunas a mí me sorprendió, la verdad, porque además era Guevara Lynch, no era Lynch Guevara, era Guevara. Pero me sorprendió porque en aquella época que más o menos frecuentábamos de vez en cuando la policía, sobre todo a la tercera de Barrio Clínica, siempre algún atinado decía, sí que vos sos Lynch. Soy Saracho Lynch, pero no importaba, digamos. No importaba. Estaba de moda. ¿Tuvo que visitar mucho a la tercera en Córdoba? Y sí, algunas veces. Tercera y otras también, digamos. ¿Sí? Siempre relacionado por lo mismo, por suerte, no por gallinas, digamos. Porque por su militancia. Claro. ¿Militaba como estudiante o militaba políticamente en algunos espacios? Bueno, hay que referenciar en la década, ¿no? Era la década del 60. Yo había regresado de Estados Unidos en un viaje que me organizó mi padre. Él era muy, muy seguidor del sueño americano. ¿Ah, sí? Y fui medio como de mochilero en realidad, pero con el soporte principal del pasaje de ida y vuelta. Ajá. Y bueno, y así fue. ¿Invitado por su propio papá? Sí. ¿Y qué edad tenía cuando lo mandaron a Estados Unidos? 20. A los 20. ¿Antes de empezar la universidad o ya? No, ya había empezado. Ajá. Sí, había empezado. Estaba por cursar segundo año. Y bueno, pasó. Eso me significó muchos aportes en el sentido de que estuve en el hospital donde murió John Kennedy, digamos, tratando de, como tenía la visa de residente. Ajá. En Texas. Claro, entonces eso me permitió, podría conseguir algún trabajo dentro de la legalidad. No era ninguna intención mía que sacar la residencia, pero el solo hecho de iniciar el trámite. Bueno, y así estuve trabajando en el hospital de Parkland, que es donde falleció Kennedy. Y una de las cosas que primero me impactó fue que en realidad no era tan dramática la desaparición de Kennedy, el asesinato, como había sido, como yo lo había escuchado acá Le dimos una dimensión que allá no tuvo. Claro, era como que había pasado, digamos, y no hacía mucho tiempo, era el 65. Y bueno, estaba el tema de la guerra en Vietnam. En la parte artística escuchaba a Peter Seeger, a John Baez, conocía toda la movilización por los derechos humanos, los derechos civiles de los negros. Me llamaba la atención que todavía los negros iban detrás del ómnibus. Yo subía y los negros estaban al fondo. Claro, aunque ya teóricamente ya estaban cumplidos. El hospital tenía baños dobles, o sea, varón y mujer doble, para negros y para blancos. Bueno, me fueron llamando mucho la atención. El tema es que... ¿Y cuánto estuvo en los Estados Unidos? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo estuvo? Casi un año. Ajá. Dando vueltas. Después fui a California. Ahí trabajé como es una aproximación a la enfermería, porque era un cargo que era orderly. En realidad las jefas eran las enfermeras, no había médicos. Ellos tenían médicos para los pacientes. Es una especie de geriátrico, un hospital. Y el orderly es el que hace los cuidados fundamentales, digamos, o sea, de comer, higienizarlos, menos que la enfermería, digamos, el paso anterior a la enfermería, no podían medicar. ¿Y no le prendió el sueño americano, Pedro? No, al contrario, como no estaba de turista, estaba en esa situación así de observador. Sí. Y en plena guerra en Vietnam está el movimiento pacifista ahí en Estados Unidos y toda esta flecha de intelectuales y artistas que yo escuchaba. No me parecía que para nada era un sueño. Era interesante muchas cosas, el confort, la forma, el avance tecnológico en el hospital era impresionante. Yo veía cosas que no me imaginaba que estuviera allá. Se me hace que optó por el camino opuesto, porque ahí hoy mismo el acceso a la salud no es como nosotros tenemos.
público en su mayoría, con la calidad que tiene y con la diferencia que hay, que el que tiene recursos consigue una mejor atención, pero en los Estados Unidos es un problema, te enfermas y es un problema. Sí, y hasta, bueno, ahora ya no sé bien cómo será, pero en aquella época se notaba la desigualdad en todo. El hospital donde yo iba era un hospital escuela, y digamos la parte tecnológica estaba bien, pero era muy diferente. Ahí en ese predio no muy lejano del lugar había el hospital privado, como eran la mayor parte de los establecimientos, y la diferencia era tremenda, ¿no? Bueno, todo esto y ahí volví yo. ¿Antes de conocerla a Graciela o después de conocerla? No, todo eso antes. Sí, no, me fue poniendo en órbita, digamos. La fue poniendo en órbita. Bueno, quiero preguntarle antes, porque me salté la pregunta, ¿por qué se hizo médico? ¿La familia? ¿Alguien lo indujo? Sí, por ahí inducir, digamos, es como que es bastante duro, ¿no? Pero sin lugar a duda hay influencia. Mi padre era médico, traumatólogo, y uno recibe influencias, aunque no quiera, se tiene que hacer cargo. No lo mandó a estudiar eso, pero se contagió. Claro, y en realidad no me acuerdo en ningún momento que me hayan dicho en la familia de que yo tenía que ser médico. Aparte, mi padre era una persona muy especial y las cosas que me ofrecían en la familia eran muy variadas. Yo iba al campo, lo acompañaba, fui conociendo lo que son los obrajes, la zafra, la gente, cómo trabajaba, ver. Mi padre, digamos, seguía a los pacientes traumatológicos en las casas, y muchas veces eran ranchos. De lo más variado, era como mirando así para atrás, y que es como si yo hubiera estado recibiendo, así como se reciben las muestras médicas, si hubiera estado recibiendo muestras de la realidad de diferentes formas. Pero bueno, nunca me dijeron qué bueno sería que fueras médico, que siguieras. Nunca, al contrario. Lo que sí estaba claro es que había que estudiar, y lo que sí era una referencia eso clara. Eso era innegociable. Eso siempre, nunca se puso en tela de juicio, digamos. Venían de una familia ellos que originalmente mi viejabuelo y mi abuelo estaban relacionados con el campo, pero era el sueño de la clase media de esa época de que los hijos pudieran ingresar en la universidad mucho antes de la reforma universitaria, que le estaba vedado. Entonces esa influencia sí tenía, y lo que sí tenía era que era Córdoba. El tema era Córdoba. Yo después me enteré que tenía una facultad de medicina en Tucumán, a 70 kilómetros. Había que venirse a Córdoba a estudiar. Sí. ¿Por qué? Porque está la fama de la docta. Claro, y aparte mi padre también había estudiado en Córdoba. Ajá. Y él quedó huérfano a los 13 años y prácticamente de ahí se radicó en Córdoba, tutelado por su hermano mayor. Y mi madre era cordobesa, o sea que tenía parientes en Córdoba. Así que eso sí, era como si fuera un mandato. ¿Le gustó venirse a Córdoba? Sí. ¿Le gustó? Sí, me gustó. ¿Desde el primer día? Desde el primer día. Bueno, acá contó Graciela Saracho, Graciela Capelari de Saracho, el momento en que se conocieron. Yo no sé si fue fiel la anécdota a lo que realmente pasó. Sí, creo que le faltaron algunos detalles. Sí, bueno, la vamos a escuchar a Graciela y después vamos por esos detalles. Estábamos en el año 1968, empezando la carrera de medicina. Me acuerdo que llegué con muchísimas ilusiones y nos pusieron ese año un cursillo de ingreso que dejó a mucha gente afuera, y empezaron las asambleas universitarias, juntarnos entre estudiantes que eran de otros cursos más avanzados, que nos buscaban para charlar con nosotros, para hacer
ideas acerca de qué es lo que estaba pasando, de las limitaciones, de la censura que significaba para tantos sueños de muchos jóvenes haber llegado a Córdoba y no poder entrar a la carrera. Y bueno, y en esas asambleas me entusiasmé, siempre fui de participar y me encontré con un grupo de estudiantes de una agrupación estudiantil y ahí estabas, fue un encuentro, me parece que inmediato. Sentí que pensábamos parecido, que te preocupabas por otros jóvenes, a pesar de que vos ya estabas en segundo año, tercer año, no sé, te veía grande. Y bueno, y siguieron las reuniones y siguieron las asambleas en el comedor estudiantil, actos relámpagos, y en algún acto relámpago que se hizo en la ciudad de Córdoba, en el centro, nos pusimos juntos como pareja, caminando, porque así se armaban los actos relámpagos en aquella época. Y bueno, y era conquistar el mundo, era cambiar, era realmente sentirnos que dependía de nosotros un futuro mejor. De alguna manera fue cierto. Lo que sí sé que fue cierto es que entre nosotros nació algo que no se cortó nunca. Pasaron 53 años y me emociona. Al lado, compartiendo la vida, ideales, la carrera, el estudio, guardia, porque hemos hecho guardia juntos. 53 años uno al lado del otro. Realmente toda una vida. En aquella oportunidad cayó el gobierno militar, me acuerdo. Fue un logro que lo sentimos propio. Bueno, después vinieron otras cosas en nuestro país, como tantas cosas cíclicas que pasan. Pero bueno, lo importante, Pedro, Piro, para nosotros con el mayor de los cariños, es que lo nuestro no fue cíclico, fue en aumento, cada vez con mayor ilusión, cada vez más fuerte, más profundo. Nació entre nosotros un amor sincero, que no se cortó hasta el día de hoy, y armamos una familia hermosa. Tenemos 3 hijos y tenemos 5 nietos que son la luz de nuestros ojos. Compartimos ideales, compartimos historias políticas, nos llevamos bien en el sentido de estar pensando y parecido. Por ahí no te puedo acompañar a andar a caballo, pero sí te acompaño en otras cosas. Nos miramos y nos entendemos. Te quiero, Pedro Saracho, te quiero un montón. Te quiero por lo que me diste, por lo que me hablas, por lo que me calmas, por lo que me acompañaste en tantas enfermedades. Te quiero porque sos el remanso de por ahí mis atropellos, y pones paz en muchos pensamientos. Te deseo lo mejor, te deseo que sigamos hoy en que también nos regala la vida, disfrutar realmente fuimos bendecidos y somos bendecidos para el próximo año también. Qué lindo lo de Graciela. En algo coincido, sin conocerlo a Pedro mucho, en esto de transmitir paz. Nosotros con nuestra hija más chica tuvimos un trance difícil, y con Ivana nos sentamos al frente de Pedro. Estábamos desesperados por lo que nos estaba pasando, y fue impresionante el efecto placebo que nos generó. Nos trajo una calma, una paz y una convicción de que íbamos a salir adelante con lo que nos estaba sucediendo, que en eso puedo dar fe que lo que dice Graciela es cierto. Transmite una paz, incluso para contarte lo peor que te está pasando. ¿Esa es una virtud familiar o la ha ido incorporando el tiempo siendo médico, sobre todo de chicos? Sí,
Yo digo que ahora en esta oportunidad en que uno tiene la posibilidad de repasar para atrás, digamos, como si recorriera la espina, en los recuerdos vienen muchas cosas que parece ser que se vinieron por casualidad. Y bueno, la casualidad en general no existe, digamos, como que uno de alguna manera se encontró por algo que buscaba. Pero, como decía, siempre he tenido referentes, más allá de la familia, que me sirvieron como para ir conociendo, aprendiendo. Y probablemente eso sí se puede transmitir, ¿no? Y sí, yo creo que, digamos, tendría que agradecer a muchos en el camino que seguramente fueron influenciando, y algo seguramente también calculo que haber tenido que poner yo. Entonces, pero y lo de Graciela fue química inmediata, digamos. Claro, y fue al principio, antes su técnica no es positiva. Y en ese momento estaba cumpliendo con el servicio militar, un año que duró 1 año y 2 meses, y yo ya estaba militando en el movimiento independiente de medicina, ahí cuando fui al servicio militar. Pero en ese momento yo era una especie de lobo solitario o de lobo estepario, algo así, y entonces estaba leyendo, medio bohemio, y leía de todo, de Sartre, de Marx, en fin, literatura así progresista. Y estábamos, el grupo, en una situación de compromiso total, y cuando en una licencia del servicio militar, que coincidió con la dictadura, el rectorado puso el ingreso obligatorio, entonces quedaron todos estudiantes a la deriva, y fue un hecho que la agrupación, yo no conocía, en mi ausencia, toma como una reivindicación importante para la lucha estudiantil el hecho de ver qué pasaba con esos estudiantes que quedaban afuera por una cuestión arbitraria que se había colocado. La dictadura de Onganía, ¿no? La dictadura de Onganía. Y entonces yo llegué de licencia y me encontré, claro, era una multitud de jóvenes, nuevos, nada con el grupo original que yo había dejado, más bohemio, más comprometido teóricamente, pensando en un mundo mejor, en el hombre nuevo, del Che, por supuesto, y todo lo demás. Ya empezaba a ver el tema de Hernández Arregui, de la parte peronista, Scalabrini Ortiz, Jauretsch, y me encuentro con este grupo de jóvenes, y dentro de este grupo de jóvenes estaba Graciela, peinada con mechitas, bien a la moda, recuerdo patente un moño así que impresionaba, como que se estaba por caer, ya como que había que ayudar a que no se caiga el moño. Y yo decía, ¿y acá qué hago yo en esto? Con esta gente. Con esta gente, incluso la ropa de salida del servicio militar era mejor que la que yo tenía como civil. Entonces no iba con el billete, pero iba con el pantalón de salida del ejército y la camisa de salida del ejército. Y claro, y veía toda esa no solo era Graciela, sino era un grupo grande, pero bueno, la verdad que me llamó la atención y parecía que eso era imposible. O sea que al principio no la vio fácil en la historia. No. Y después se le puso como un objetivo. Después, bueno, volví al servicio, salí. Sí. Cuando salí ya era prácticamente el 69, y ahí es esa parte que conoce Graciela. Claro, ahí ya me encontré que seguía estando, que no era nada más que estaba una niña bonita del interior de la provincia de Córdoba, sino que se las traía. Y yo no sé quién, pero es cierto lo que dice, que dijeron, bueno, acá por una cuestión de seguridad hay que salir en pareja, y bueno, me tocó. Y para algunas salidas fueron peligrosas conmigo, digamos, porque la puse a Graciela en un riesgo. Yo estaba acostumbrado a andar solo, y de pronto ir con ella me comprometía un poco más, digamos. Así que le tocó algunas corridas extras, digamos. Bueno, pero también ella rompió el molde, ¿no? Porque seguramente la familia esperaba... Sí.
Sí. No un tucumano, un No, changuito para cañero. nada, para nada. La verdad que yo creo que fue un mérito habérmelos ganado, unos sueros increíbles. La ¿Le tolerancia. costó trabajo eso o no? No me costó, creo que no me costó trabajo, pero yo me ponía en el lugar de ellos y pensaba que sí, que lo veían. Y calculo un desconocido del norte, morochito él. Claro, pero ¿qué cree que le generaba más preocupación? ¿Su compromiso con determinadas causas muy peligrosas en esa época o de dónde venía? No sé, la verdad que yo creo que era por... Uno siempre busca para los hijos una seguridad en todo sentido. Este es un peligro, pensaba. Una seguridad económica, una seguridad en la universidad, en el estudio, todo lo demás. Y yo eso, la verdad que no ofrecía mucho. Aparte que ella en la primera instancia no pudo entrar. Pero sin embargo la firmeza de la madre, la madre no, vos tenés que insistir y lograrlo. Entonces fue arremetido de nuevo. Y bueno, yo calculo que ahí me empecé a ganar la suegra, digamos, porque sabía que... Muy bien. Bueno, pero ¿usted también le demanda los mismos a sus hijos o es mucho más abierto? ¿No le importa con quién están sus hijos o las parejas que han traído? Sí, no... ¿O las mira con desconfianza como lo miraba con desconfianza usted? No, para nada, Yo creo que ya eso uno lo ha superado, digamos. Y digo, aparte que yo es cierto, un río cuartense, estoy adaptado por más que me desadapten por ahí. Humanismo eterno. No se le va. No, yo creo que es parte de la identidad que uno instintivamente trata de conservar, porque no puede andar sin raíces. Yo he sido de enraizar fácil. Cuando fui a hacer nefrología en México, que también fui por una semana y me quedé casi un año, me sentía muy bien allá. O sea que no me costó mucho, pero bueno, sigo teniendo, por supuesto, familiares, recuerdo una niñez espectacular, muy linda, pero me siento muy comprometido con Río Hablando Cuarto. de esa niñez, vamos a escuchar a alguien que la evoca. Querido primo, Mario Saracho te habla. Y no tenemos muchas anécdotas juntos por la diferencia de edad, pero quiero recordarte algunos pasajes de tu niñez o de tu juventud en la ciudad de Concepción. Me acuerdo cuando los veía partir desde la Clínica del Sur, llevando los caballos hacia la estancia, a cargo de Andrés y Calixto, los dos empleados de tu padre, que partían hacia las estancias a 72 kilómetros por sendero de cerro, y nos embargaba una sana envidia no poder participar en semejante aventura, llegar a las estancias a caballo después de los 72 kilómetros de cerro y llegar a una zona donde era paradisíaca, pero que en aquel momento no había luz eléctrica. El agua había que buscarla en un chorrito, los caminos eran de tierra, pero para nosotros era un Edén. Eso, recordarlo, no sé si vos participabas en la aventura, pero los veía partir para que ustedes tengan los caballos en la zona de veraneo. También no solo era un niño aplicado, sino algunas travesuras hacías también. Me cuenta Juan Manuel, mi hermano, que alguna vez lo invitaste a cazar paloma camino a Gastona, pero lo novedoso era que se iban en el Pontiac, el auto que solía tener tu padre, que se lo sacabas prestado a la siesta sin que él se entere, y que iban a cazar paloma camino a Gastona. Algunas travesuras hiciste, pero de todas maneras travesuras inocentes que hoy las calificamos de travesuras, en su momento eran aventuras. Bueno, Piro, me alegro de este contacto y que toda tu vida haya sido una trayectoria de ejemplos para los demás. Un abrazo para vos, para Graciela, para tus chicos. Chao, chao. Qué lindo, Mario. ¿Y cómo ha cambiado su geografía? Eso lo extraña, Pedro, porque me imagino a ese lugar que describe su primo y debe haber sido muy atractivo para volver siempre.
Sí, los he llevado a mis hijos. Mis hijos ahora se ríen porque, claro, nosotros en esa época íbamos en ese Pontiac 31. Claro, se lo robaba para ir a Casa Paloma. Y después en un Chevrolet 40 ya era algo mejor, pero el camino es muy tremendo, y todavía sigue siendo. Y bueno, yo siempre le contaba a mis hijos lo que era el sufrimiento de llegar, por eso prefería ir a caballo yo. Eran 2 días y 2 noches. Pero el tema es que, claro, cuando yo lo llevé a mis hijos, ya fuimos en un Renault 21 con aire acondicionado, dirección hidráulica, caja de cuarta. Cara, y era me otra decía, vida. escuchame, y por esto se mareaban, por esto paraba el auto. Claro, había puentes, antes había nada más que 2 puentes, había que cruzar arroyos, si no estaban crecidos quedábamos entre 2 ríos, era toda una aventura. Pero bueno, eso nos tenía acostumbrado mi padre y mi familia, porque había que disparar del verano tucumano. Qué bravo, ¿no? Claro. Pero acá tengo la sierra, o sea que digo, es como que he vuelto, y me encontré con que a raíz de una revista de una tía cordobesa, hermana de mi mamá, que después que falleció, ya grande, nunca me había comentado nada, encontré ese artículo, y mi origen por el lado materno, mi familia materna era Lynch Altamira, eran todos de Tras la Sierra, o sea que prácticamente es como que vine al lugar que tenía que venir, porque... ¿Cree en esas cosas, Pedro, usted? Y yo no sé no sé cómo tomarlas, digo, son casualidades, pero sin embargo están confirmadas. Pero necesita volver a Tucumán cada tanto, ¿siente que esta es su tierra? No, yo siento que esta es mi tierra, pero aquello es donde quedó mi raíz, digamos, o parte de mi raíz, porque acá tengo las raíces, con nietos y con suegros que, por suerte, los hijos me trajeron, como corresponde por cronología, todos los consuegros que tengo son jóvenes, son mucho más jóvenes que yo, porque nosotros con Graciela empezamos tarde. Y son excelentes, o sea que me siento... Empezaron tarde porque dedicaron mucho tiempo a la profesión, muy abocado en la profesión. Sí. Graciela contó acá que eran horas y horas trabajando, que a veces ni se veían. Sí, eso sí. ¿Se arrepiente de eso, Pedro? ¿Cómo? ¿Se arrepiente de eso? No, para nada. Es mucha angustia que ahora lo gozo con el retiro, ¿no? Pero creo que en eso sí, creo que hay influencia. Siempre viví en un núcleo comprometido, en todo sentido. El compromiso, digamos, como que era parte de lo natural, lo naturalizamos, por lo tanto no lo sufríamos tanto, era parte natural. Bueno, Silvina dice, qué placer escucharlo al doctor Saracho, hace sentir que no todo está perdido. Nunca perdió esa idea de cambiar el mundo, no, Pedro. Es más, tengo mucha fe en los jóvenes. Yo me doy cuenta, leyendo un poco de historia y escuchándolo mucho acá en las columnas de los filósofos y todo, y la gente que traes, que te felicito, los felicito, por suerte hay reemplazos, y uno ve que es así, que es cíclico, o sea que esto no termina. La cuestión es estar ubicado en el lugar que uno se siente que debe estar, pero siempre se está. Vamos a ver si ese legado pasó de Pedro a Pablo. Creo que mi viejo es una persona muy especial que ha sabido a lo largo de los años cultivarse y aprender, pero que también ha tenido el don de poder transmitir ese aprendizaje simplemente con su accionar, de manera indirecta, con humildad. En lo personal ha sido mi escuela, en todos los sentidos. Su forma de ser y estar en el mundo me han servido como guía en distintos momentos de mi vida, y creo que ha tenido una especie de proceso y progreso que recién ahora puedo ver con más claridad. De más chico aprendí mucho de su pensamiento histórico y político, la lucha por los derechos de las personas, sobre la equidad y la justicia, y entonces pensé que era ese su legado para nosotros, dar continuidad a las luchas sociales. Después, un poco más grande, pensé que esas posturas, esa ideología, tenía que ver con su profesión y con su oficio, con el arte de acompañar y servir a las personas que sufren. Entonces pensé que en realidad era la medicina una clave para encontrar una perspectiva confiable en la vida. Entonces adopté para mí también esa vocación con mucho cariño y responsabilidad.
Hoy sé, aunque lo sospechaba de un principio, que ninguna de esas cosas, ni siquiera el reconocimiento social de tanta gente, son lo esencial de su persona. Y que eso que desde chico intentaba comprender de mi viejo es algo mucho más común, mucho más sutil, más interno, y es simplemente el amor. Amor por la vida en su forma más general y en sus formas particulares, por las personas, por los animales, por las cosas, por las costumbres, en fin, el amor. Así que gracias, viejo, por haber encarnado semejante enseñanza, y un abrazo muy grande. Bueno, qué lindo eso, que el legado sea el amor, Pedro, ya está hecho, ¿no? Sí, es realmente una gratitud a todo, no solo a las personas, sino los hechos que uno no comprenderá demasiado por qué se dieron, pero el hecho de haber... Yo por ahí pienso que esto es una cosa que no pensé tenerla, como que es por casualidad. Que se fue dando sin querer. Sí, sin tener una familia, al fin y al cabo, después de aquel lobo solitario, digamos, no me imaginaba nunca que podía llegar a esto, a una familia como la que tenemos, con nietos, y sentir la tranquilidad, la armonía, digamos, en la familia, con todos, ¿no? Pero hemos ganado yernos, sí. Y hemos ganado nuera, y nos sentimos muy en paz. ¿Siempre es así calmo? ¿Es un río de llanura, tranquilo, o a veces se le sale la cadena, Pedro? No, en general creo que eso tiene que ver mucho en la profesión también, sí. Y creo que tiene que ver mucho en la pediatría, porque yo creo que la pediatría es toda una carrera, no es medicina, es algo especial. Todo el equipo, ¿no? Las enfermeras, uno aprende y se da cuenta que tiene que aprender siempre, y el eje es el niño, entonces como que uno está obligado a pisar tierra permanentemente, entonces no se puede dar margen para el enojo. Exactamente. Bueno, o sea, enojarse no. Hablando de las enfermeras, vamos a escuchar a una, a ver qué opina de Pedro Saracho. Hola, Pedro, me pidieron que hable de vos. Es difícil. Muchas vivencias compartidas, muchos recuerdos, muchos trabajos en conjunto. Pero voy a contar algo que quizás vos no lo tengas en cuenta, pero que para mí fue muy importante. Yo era un estudiante de enfermería que entraba a hacer las prácticas en pediatría y estaba llena de miedos y terror. Me habían asignado un paciente para cuidar, muy pequeño, y no dudo que vos viste mi cara de susto y te acercaste y me explicaste cuál era la patología que tenía el niño, y además me hiciste saber de lo bien que le harían mis cuidados. Eso me marcó, y hasta el día de hoy los recuerdo, a pesar de que hace muchos años que pasó. Pedrito, ha empezado el tiempo de tu cosecha, has sembrado mucho, sabes que vos y Graciela para mí son muy queridos, has formado una familia hermosa, te deseo un 2023 espectacular y gracias por todo. Es Olga Cantoro, que fue concejala después, ¿no? Sí. Olga Cantoro lo recuerdo muy bien, mucho más joven que de Reina. Aparte no se puede uno olvidar de Olga porque tiene unos ojos que te molestaban, sí. De tan lindos que eran. Sí. ¿No? Era impresionante los ojos de la concejala. Sí. ¿Usted siempre tuvo un corazoncito radical? No. ¿No? Porque trabajó públicamente mucho en la gestión. Claro, bueno, esas son las cosas que se dan también, que por ahí no son casualidades, no sé. Pero yo he sido convocado más por radical que por peronista. Y he sufrido, incluso hasta una época en que pensaban echarme del hospital por peronista. Y en pleno gobierno radical era Angelos. Pero estas cosas totalmente internas, recuerdo que era
habíamos con De Masi, a raíz de un artículo que sacó De Masi. Adrián De Masi, sí, en el diario. Sí, y yo era secretario de la Sociedad de Pediatría, y el presidente era el doctor Luis Fonso, a quien aprovecho para saludarlo, excelente colega, persona, compañero de trabajo ahí en el hospital. Y estábamos en la Sociedad de Pediatría y salió ese artículo, y que lo tomaron muy mal en el hospital, a pesar que De Masi había cumplido para diferenciar bien lo que decíamos nosotros como Sociedad de Pediatría de todo el otro artículo que armó De Masi periodísticamente. Pero no le gustó al jefe de zona, no le gustó al director del hospital, no le gustó a los directivos, y resulta ser de que yo estaba, desde el punto de vista político, estaba señalado como que en lo posible no podía ser que siguiera estando. Y yo era el secretario, el presidente era Luis Fonso, pero a él no le pasó nada, digamos. O sea que a mí me señalaron por eso. Pero sin embargo, he sido convocado, me acuerdo cuando era ministro RAL, por lo que yo trataba de hacer, digamos, en la parte sanitaria. Estuvo mucho tiempo al frente de la zona. Claro, y ahí convocó el radicalismo para que fuera secretario de Salud. Claro, y sí. Sí. Nunca siendo peronista. Claro, nunca, al contrario, nunca fue convocado por el peronismo, pero en el radicalismo sí estaba bien identificado como peronista. Cuando fui secretario también. No. Era... Bien, porque yo estuve como funcionario en la época de la transversalidad. Sí. Entonces, digamos, como que estaba, no estaba escondido, digamos, ni me escondía. Porque ahí en la política hay que ponerse duro, es más difícil, digamos, con la pediatría ser calmo, manso, pero en la política ahí es nadar en una pecera con tiburones. Pero eso no le preocupó. No, yo tenía bien claro, aparte que todo lo que hice con el doctor Chuipo en los últimos tiempos, que era la administración de la Sota, coincidíamos muchísimo, y me apoyaba muchísimo en todo lo que yo hacía, siempre desde el punto de vista sanitario o pediátrico. O sea que yo tenía, digamos, mucho respaldo técnico, independientemente de la cuestión política. Eso sí, y por eso concursé y por eso gané por concurso lo de coordinación de zona sanitaria. Pero en la parte política en sí, a mí no me costaba, como no me identificaba, digamos, era inorgánico, incluso para el justicialismo, entonces no me costaba decir que no, o retirarme cuando las cosas no se daban. No significaba que no tenía sentido, por lo menos, ni capacidad yo para ponerme a cosas que sí Graciela tenía, digamos. Bueno, para poder le leo algunos mensajes de gente que lo quiere mucho. Buen día, Guillermo. Posiblemente habremos ido en los mismos momentos al comedor universitario en Córdoba, ya que entré en el año 67, un poquito antes que Graciela, por lo menos. Los días que sabíamos que había arrocín, tratábamos de no ir, ya que se encontraban algunos botoncitos, algunos días polentita y por ahí bife a la criolla. Los sándwiches de ternera del buffet en medio de una panfleteada eran el menú de cuando había arrocín. Riquísimos esos sándwiches. Miguel Reinero era un querido compañero y panfletero común del buffet del comedor. Había algunos gorgojitos, no botoncitos. Sí. Lindos recuerdos de nuestro paso por la Universidad Nacional de Córdoba. Gracias, muchos saludos y un feliz año 2023 para todos ustedes, nos dice Horacio de Ión, que recuerda sus años en la universidad. Y vamos a escuchar a un amigo suyo para ver cómo es Pedro Saracho como amigo. Pedro, o Piro Saracho, como le llamamos los que estamos cerca de él, para mí es un amigo y compañero. Y a esta categoría de amigo y compañero yo le asigno una importancia especial, porque podemos tener amigos o compañeros por separado, por cuestiones temporales, pero ser amigo y compañero representa para mí algo más. Y en especial la palabra compañero no significa solo el compartir ideas o posiciones políticas o ideológicas, sino que es mirar y vivir la vida desde lugares parecidos y perseguir sueños similares. Eso es lo que me pasa con Pedro Saracho. Y termino recordando
a don Atahualpa Yupanqui y lo que contaba sobre la amistad. Él decía que en una rueda galponera de peones le preguntaron a un anciano qué era para él la amistad. Y el anciano, después de unos instantes, dijo: un amigo es uno mismo en otro cuero. Eso es para mí, Pedro Saracho. Muchas gracias. Qué lindo, Alfredo Gestal. Arquitecto, artista, amigo. Compañero. Compañero, sobre todo, sí. Sobre todo. Compañero. Más joven él. Pero sí, también le tocó la época en la universidad. Nos conocimos acá, pero compartimos muchas cosas, digamos, de los recuerdos estudiantiles y políticos. ¿En qué momento sintió que tenía que empezar a alejarse de la medicina? ¿Cuándo lo sintió como un clic? ¿La jubilación le llegó como una imposición de la vida o no, llegó un momento en el que dijo hasta acá? Sí, yo eso más o menos lo tenía planeado. Sí, en la parte pública y en la parte privada. En la parte pública me agotó mucho, creo, como muchos colegas, y actualmente el hecho de estar empujando con fuerzas desiguales, sobre todo con los recursos que siempre escasos, de recursos humanos. En aquella época hacíamos guardia de a uno en el hospital La Feria y veíamos un promedio de 100, 120 pacientes por día de consultas, tomando las 24 horas, más los chicos internados, graves y no tan graves, más los nacimientos que ocurrían, y bueno, y con todo el secundarismo que siempre existió en las priorizaciones de lo político del Estado. Entonces dije, no, la salud siempre es más importante en los discursivos que en los hechos. Exactamente. Y eso participaba también de la gremial médica. Recuerdo que la última participación gremial fue para la campaña de la Sota, que después, por supuesto, no resultó lo que se había pensado, lo que se había hablado con él, en la parte del hospital concretamente. Entonces, cuando él dio la posibilidad del retiro voluntario, yo tenía los antecedentes de haber estado desde el segundo año de la medicina en un hospital chico, con un cargo que no existe más, que era ayudante técnico, que era casa y comida, eso me ayudó mucho, y un sueldo que alcanzaba para el boleto del ómnibus. Pero me servía porque me descontaban jubilación. Entonces yo prácticamente con el retiro obligatorio ya tenía los años y dije, bueno, esta es la oportunidad, acá me voy. Y bueno, me fui y después seguí trabajando en la parte municipal y sobre todo también en lo privado. Y en lo privado, cuando llegué a los 65 años, no era lo mismo, no era por la carencia de recursos, de problemas del ámbito de trabajo, que era muy bueno, en donde estaba, en el neonatológico, con los colegas de la doctora Baiman, o sea, siempre estuve bien acompañado profesionalmente, pero por respeto a los niños, yo creo que uno tiene su tiempo. Ya empecé a recibir nietos y yo dije, no lo voy a poder recibir de la misma manera que recibía a los padres. Y bueno, dije, no, este es el tiempo. ¿Qué es para un médico el paciente? ¿Por qué se le dice paciente? Aquí el enfermo tiene que tener paciencia de qué? ¿Paciencia con el médico? ¿Paciente con su mal? ¿Paciente de qué? No, yo creo que es paciente, yo por lo menos lo entiendo así, ¿no? Como un sinónimo de doliente, ¿viste? O sea, si uno tiene al frente una persona en lo profesional, es porque esa persona está necesitando de uno. Entonces, si está necesitando es porque hay una dolencia supuesta. Y bueno, el compromiso de uno es investigar esa dolencia. No creo que esté relacionado con la paciencia que tiene que tener la gente, que es un hecho objetivo también. Eso no hay ninguna duda. Eso no hay ninguna duda. Bueno, vamos a escuchar a Adela, que es mamá de un paciente del doctor Pedro Saracho. Bueno, mi nombre es Adela Magri. A Pedro yo lo conozco hace muchísimos años porque atendió una de mi hija mayor
que estuvo con un problema que venía de nacimiento y él me la atendió desde que empezó su problema con muchas fiebres y fue operada, después siguió atendiéndola a Pedro y le tengo un cariño muy grande porque es la persona que me salvó a mi hija y muy buen médico. Terminamos haciéndonos amigos, mi matrimonio y el matrimonio de ella. Con la señora yo tengo una gran amistad y también hay otra cosa que gracias a Pedro, mi hija en este momento tiene 46 años. Muy conocido de mi padre, él estuvo trabajando en el Instituto Médico mucho tiempo. Después cuando salió del Instituto Médico, yo lo seguía en todas formas para que me atendieran mis hijos, porque excelente médico, excelente pediatra, muy cariñoso con los chicos. Bueno, yo creo que con eso lo dice todo de la persona que fue y que es Pedro Saracho. Qué lindo que le digan eso, Pedro, ¿no? Sí. Atendió a mi hija que hoy la salvó y tiene 46 años. Ese es un regalo para un médico. Sí. Nos decía el doctor Sodini que es muy difícil no sentirse Dios, un poco Dios siendo médico. Esa es la tentación que hay que resistir. Sí, sí. Yo lo veo desde la pediatría, calculo que coincido con los colegas pediatras, ¿no? Pero hay una cosa que uno aprendió, que es que a los niños hay que perderle el miedo, pero nunca el respeto. Nunca se está tranquilo con ellos. Entonces, como que, en mi caso, por lo menos, trataba de no estar comprometido con Dios en ese sentido, ¿no? O sea, de ocupar ningún lugar en ese sentido. Era el respeto. Y que quiero una cosa que siempre he destacado, y creo que es oportuno. En la universidad nos dan un título, nos habilitan, pero nos habilitan para seguir aprendiendo de las cosas que aprendimos en la carrera. Pero hay algo que nunca nos enseñaron en la carrera, a pesar que ahora ha cambiado mucho, y que es, en el caso por lo menos de la pediatría, es lo que uno aprende de los padres, de las madres. El hecho ese de curar cuando se puede, calmar el dolor cuando el dolor está, pero acompañar siempre, de ese acompañamiento que no se aprende en la facultad, uno lo aprende de la familia. Entonces es una retroalimentación, es un feedback que yo creo que es la parte más importante, porque uno llega ahí a entender muchas cosas que probablemente ni las soñaba al principio y se da cuenta de eso. Que no están en los libros. Y no están en los libros. Bueno, tengo un último mensaje para usted en la despedida, de una tal Sofía. Y si me permite, sí, después yo quiero mandar un mensaje, ya que ustedes son públicos, a alguien en especial. Bien, escuchamos a Sofía. Él siempre está para nosotros en las buenas y en las malas, siempre apoyándonos y ayudándonos en los momentos donde se nos complica. Es muy importante para esta familia porque sin él no es lo mismo. Y bueno, conmigo compartimos mucho, pero lo que más me gusta es cuando compartimos la actividad que nos encanta a los dos, que son los caballos. No solo andamos a caballo, sino que el momento es el más lindo porque son risas, recuerdos, historias que nos encanta escuchar. Él siempre está para llevarme, para traerme en esa actividad que es tan importante para mí y que la disfruto tanto, pero con él es con el que más la disfruto y con el que más me gusta hacerla. Yo creo que el amor que le siento por los caballos y por esa actividad que me gusta tanto es gracias a él que bueno, sin él no sería lo mismo. Sofía es hija de Ana Laura, que trabaja en tribunales, ¿no? Sí. Es empleada judicial, y que me parece que en la cadencia de la voz y en la energía salió más a la abuela que el abuelo. Sí, en realidad, yo creo que las mujeres, y bueno, el varón también a través de su nuera, pero las mujeres marcan el compás en mi familia.
en todo sentido. En la vida. Sí, exactamente. Y tengo un nieto varón que no digo que sea parecido a mí, pero es la moderación. Es la moderación. Bueno, tengo que cerrar este reportaje. Le voy a dar para que diga lo que tiene que decir. Pocas veces nos tomamos la licencia de aprovechar esta profesión que es tan privilegiada para nosotros, en el sentido que nos permite decir lo que pensamos cuando nos dejan. Y quiero decirlo porque cuando nuestra pequeña hija tuvo un gravísimo problema, tenía tan solo 1 año, síndrome urémico hemolítico, y estuvo grave, un grupo numeroso de médicos nos sentó a los padres de Guillermina y se nos presentó como un pelotón de fusilamiento, pero lo que nos disparaban eran con información. Mirá, le pasa esto, estos son los riesgos, esto, y eran 5 o 6 médicos, ni siquiera puedo recordarlos a todos en su nombre, pero ninguno lo hizo desde la mala intención, sino desde el rigor médico informativo. Y quedamos como si te hubieran tirado una montaña encima, no podíamos salir de ahí. Y tuvimos la suerte que el doctor Saracho, que estaba presente en esa reunión, nos llamó aparte y nos dijo a los dos, porque se había dado cuenta, y esto diferencia a los médicos, nos dijo: mire, su hija está atravesando un momento dificilísimo, ella sola se va a salvar. Y nos usó una metáfora que no la puedo olvidar. Nos dijo: ella está cruzando un río correntoso y los tiene que ver a ustedes del otro lado. Si los ve triste, si los ve amargado, no va a tener ganas de cruzar. Si los ve con energía, una sonrisa, ella los va a ver y va a nadar y va a cruzar. Y eso pasó. Eternamente agradecido, doctor, por nosotros y por Guillermina. Y perdón la licencia que me tomo, pero no puedo más que agradecérselo. No puedo evitarlo, es un acto de vanidad supremo, pero se lo tengo que decir, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Aprendimos la lección y la usamos siempre para lo que le pase a nuestros hijos. Ahí estamos del otro lado del río. Exacto. Esperando que crucen. Gracias, es muy emotivo y para un médico es importante. Y el mensaje tiene que ver con esto. Ya esta niña, Sánchez, Tayana Sánchez, debe tener más de 30 años. Y la última comunicación que tuve con ella fue a los 6 años, que me dijo con cierta dificultad todavía en la voz, me habló ella por teléfono, la madre le dio el teléfono. Y me dijo, doctor, dice la señorita que voy a terminar bien el primer grado, que lo había interrumpido casualmente por el síndrome urémico hemolítico, y que voy a ser buena alumna, y me ayudan todos, los compañeritos también. Nunca más pude contactarme con ella, y era de Villa Mercedes. La madre, en ese momento, también no la hablé porque me dice: no le puedo dar con mi madre porque está llorando. Ella siempre siguió yendo al consultorio de control, pero lo tremendo de esto, y por eso le perdí el dato con todo esto de las redes, por ahí cada tanto, yo no soy de las redes, pero cada tanto averiguo, en los lugares donde estuvo. El padre era un empleado rural, la madre, como la mayor parte de las madres, se instaló, ustedes saben lo que es la internación esa prolongada. Creo que tenía
un Peugeot 505 instalado frente al neonatológico, y ese era su motorhome. En esa época el neonatológico tenía menos comodidades. Las vecinas del lado, había una de ellas que era del equipo de salud del hospital, la ayudaron, le aportaban incluso ciertas comodidades, y ella no se movió del lado de su cama, y el padre tuvo que volver porque el patrón le fue terminando la licencia. El tema es que de la parte mía salió todo bien, porque eso tiene el síndrome hemolítico, es una variedad tremenda. Salió bien, a pesar de que hubo que hacerle diálisis, que sufrió muchísimo y todo lo demás, pero yo tuve la oportunidad de decirle a la madre, mire, de la cuestión renal está solucionado, pero la parte neurológica no. La chiquita seguía en coma desde el comienzo, y nosotros sabíamos por estadística que esos casos generalmente no salían, pero esta chiquita salió, pero quedó en coma. Entonces se empezaron a terminar todos los recursos porque no había más nada que hacerle. Entonces los únicos mensajes que había era decirle que se iba a tener que ir a la casa en esas condiciones. La Mutual ya empezó a quitarle todo porque no daba para la internación, esas cosas burocráticas. Y yo lo único que hacía era pasar por ahí y nada más que decirle porque de lo mío estaba todo bien. Y bueno, lo único que colaboraba por ahí, porque la idea era desalentarla a la madre. Y en una de esas, de los pasillos así, cuando ya tarde, que yo ya salía de atender, pasé por ahí y me llamó, porque según ella siempre decía que había visto un movimiento que parecía ser que le respondía. Los recientes no decían nada. Y en un momento salió y en el pasillo me dice, doctor, ¿usted qué piensa? Y cuando yo iba a hablar, me dice, no me diga nada de lo que me dicen los médicos. Yo ya entendí, porque yo creo que, no sé si tenía estudios completos, era muy humilde. Yo entendí, doctor, yo sé que Dayana puede morirse y que no va a salir de esto. Ya lo entendí. Pero yo quiero que me diga usted qué es lo que piensa. Y yo la verdad que no me acuerdo bien qué es lo que le dije. Después me lo dijo ella, y ahí termino. Yo le digo, mire, la parte médica hizo todo. Ahora ya es una cuestión de fe, porque nosotros ya no tenemos nada más para decirle. Y ahí me largó un flechazo que me dijo, doctor, ¿y usted qué fe tiene? Y yo no me acuerdo qué le contesté. Pero bueno, resulta ser que después nos empezaron a informar que había movimientos, y bueno, ahí fue todo el neonatológico, kinesiólogos que venían voluntariamente, porque empezó a haber respuesta. Y la madre seguía las indicaciones del kinesiólogo, pero las había aprendido. Así que era no solo al lado, sino que hacía todo lo que le decían y más. Y la cuestión está que pasaron los días y en el consultorio le dan el alta y pasa por mi consultorio y me dice, doctor, nos vamos. Caminando, Dayana caminando, con dificultad, caminando y hablando con dificultad. Pero se fue. Y después en los controles me animé a preguntarle, dígame qué es lo que le dije, ¿por qué? Doctor, dice, porque cuando yo le pregunté qué fe, y usted me dijo el 100%, y yo le dije, y eso sí me acuerdo, doctor, Dayana va a salir. Y estoy seguro que salió, pero no, perdí el contacto. Pero la vamos a buscar. Gracias, Pedro. Gracias por todo, gracias. No,
a ustedes. Y los felicito porque eso nos hace mantener vivo también todo lo que hacen ustedes acá en la radio. Muchas realmente. gracias. Pedro Saracho, las disculpas del caso por haber en el final del reportaje personalizado el agradecimiento, sí, pero se lo debíamos a Pedro. Gracias, Pedro. No, al contrario, un abrazo grande a todos. Y feliz año nuevo. Igualmente para usted y los suyos. Cualquier tiempo pasado fue peor, lo mejor está por venir. Gracias. No sabemos cuándo, como ustedes dicen.